momento no puedo prender la cámara porque tuve un problema con el ¿Con qué? computador. Y con entonces tuve que entrar por el celular la primera clase. Si prendo la cámara, esto se bloquea, porque es que, no sé, el computador lo tengo que prender con anticipación y se me olvidó y no lo alcancé a prender, entonces me tocó entrar por aquí, por el Ah, celular. Y ¿Dónde esto a está veces se mamá? traba cuando prendo la cámara. ¿Dónde está mamá? La vieja Elía, ¿dónde está? No me comenta. parece que hay bastantes inconvenientes con las cuestiones de las cámaras. Sí. Los demás encienden las cámaras, por Pero ya favor. lo estoy prendiendo, entonces apenas que lo prenda me cambio del celular al computador. Bueno, te acepto la primera hora, Ariana. Gracias, No, ni Isabela. siquiera toda la primera hora. O sea, ahora me cambio. Carácter de hora. Los demás, por favor. Ya, profe, dame un minuto. Si no será Ok, obligado, te la dale. sacan de clase. Y levantarse más temprano. Con nosotros dos, 16. Pues. Ellos son 19. Tenemos 21 en total. Con nosotros dos. Señor. Pero rapidito, por favor, las cámaras que van a iniciar clase. Último llamado. Mira, Isabela Martínez está como dormía todavía. Doctor Vega. Doctor Vega, ¿cómo dilaste? Aleluya. Dani, buenos días. No, tiene sí. Y Muy ahorita que está mamado. regreso, Muy ahorita que mamado. está cerca el regreso más, profe. Mamado como que estás en el escalón. ¿Dónde está tu mamá? ¿En la escalera? Ah, en la sillita. Así. Luz Ángela. ¿Cómo te fue el almuerzo, Luz Ángela? Hola, Lili. Hola, Estefi. Por ahí le mandé, antes que inicie en clase, le Sí, mandé señor. un- una información a su papá en el grupo de WhatsApp referente a directrices con los protocolos que hay que seguir para el curso pre-IF. No son cosas de uno, son exigencias de la Secretaría de Salud. Ahí están los protocolos. Los que van a hacer el curso pre-IF, díganle a sus papás que se los muestren. Es más, yo se lo voy a mandar a ustedes hoy para que tengan en cuenta eso. Les recuerdo que la matrícula pueden hasta el viernes matricularse el curso pre-IF, que ya empieza el sábado. Pero ahí me llaman papás que no saben, y como que no saben. No, que no, mi hija no me ha dicho. Pero yo le mando al grupo también, de ellos. Se los digo a ustedes. La puntualidad ante todo. El curso empieza a las 7:40, pero tienen que estar allá antes para el protocolo que hay que seguir, la toma de temperatura, la ubicación en los salones. Solo que 20 minutos antes, como mínimo, para allá. Lleven su merienda, lleven su kit de desinfección, alcohol, un tapaboca de repuesto, de pronto se le daña que tienen. Corticito, una pregunta. Sí, señorita. El pre-ICFES todo el tiempo va a ser presencial. Porque, por ejemplo, yo me quiero meter en el pre-ICFES del colegio, pero mis papás no quieren que vaya por lo que yo vivo con mi abuela. Entonces me dijeron, tú comienzas a retomar clases y todo lo demás cuando tu abuela esté vacunada. Entonces, hasta que mi abuela esté vacunada, no creo que me dejen ir presencialmente.
El proyecto es 100% presencial. Está bien. Y ustedes lo requieren. ¿Y por qué no te mudas para otra parte? Tu abuela Corte siempre... porque si me mudo con ellos sería la finca y sería más complicado venirme todos los sábados No, de no, no. allá para acá. Bueno, es decisión de tus papás. Otra es que cuando llegues del curso, te metes enseguida a bañar, te quitas la ropa y todo, nada de contacto con la abuela, hasta que no te bañes, bien con jamón, pero la decisión la toman tus papás. Ajá, la abuela y ellos también, porque también ya son mayores. Ustedes son los que tienen que cuidarse. Yo lo comentaba a una madre de familia precisamente ayer en el colegio, tuvimos reunión y ella llegaba ahí, que ajá, a veces es limitante en el colegio, pero ustedes a veces abusan. Muchos papás también abusan de sacarlos a ustedes a pasear, a lugares, sitios donde hay bastante personal. Ustedes tienen que un poco limitarse a eso. No tanto por ustedes, sino por lo que las personas con que ustedes conviven. Bueno, les Ah, deseo un feliz día, que la gracia del Espíritu Santo los asista, que sea el Señor que los acompañe, que la Santísima amén, Virgen profe. María cura todo con su santo manto. Profe va a hacer su oración. Amén, Seguimos profe. hablando, yo les voy comentando a través de cualquiera le mando la información. Bueno, Listo, bendiciones, profe. profe, bendiciones a todos. Gracias, profe. Amén. Bendiciones. Bueno, muchachos, Gracias, Jorge. nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a todos. Hoy, como siempre, vamos a darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a un segundito. Me he compartido para comenzar en sus manos este y siempre. Señor, de mañanas cuando puedo sentir tu presencia en medio del silencio, de mañanas cuando puedo encontrarme contigo, Señor. El sol resplandeciente es la luz que me da, es el reflejo del calor que emana de tu ser, Señor. En la aurora de este nuevo día, veo tus ojos que me vigilan presenciando mi despertar. Veo que me cuidas como alguien en la vela por sus aguiluchos. Atiendes a mi llamado, no cuando yo quiero, sino cuando tú sabes que es el mejor momento. Gracias, mi Dios, por darme luz de este mundo. Gracias por consentirme, permitiendo respirar el aire fresco del amanecer. Gracias por mostrarme que hay algo más importante que mí, y es el amor que hay entre nosotros. Gracias por cuanto me diste en el día de ayer, que muy seguramente me ayudará en el día de hoy. Bendice mi día para tener paso firme. Bendice mi pensar para tener altas decisiones. Bendice mi corazón para que hoy no falte alimento. Bendice, Señor, a mis seres queridos para que hoy puedan ver en mí una sonrisa. Bendice a cada uno para que pueda ir y regresar sano. Bendice también a las personas que me encuentro en mí, a mis compañeros, a esas personas que por unos segundos fueron mi vida. Pero deseo, Señor, que tú los bendigas, al igual que lo has hecho conmigo. Palabras de amor, paz y armonía a este mundo. Esa paz que proviene de ti, Señor, y que solo tú puedes dar. Dame hoy lo mío, Señor, para atender a las necesidades de quienes necesiten de mí. Dame sobre todo, Señor,
Estoy listo para empezar este nuevo día, pues he venido ante ti, Dios, Rey del Universo, antes de ir a cualquier otro lado. Todo mi Dios lo agradezco y ruego, en el dulce nombre de tu amado Hijo, quien es nuestro Salvador, Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, señores, por favor, para comenzar la clase, los que tengan inconvenientes, bueno, yo los estaba escuchando ahorita, inconvenientes técnicos para poder activar las cámaras. Los que no, por favor. Bien, ayer dejábamos el escenario listo en 3 momentos. Momento 1, ya establecemos diferencias de los gases ideales, son aquellos en los cuales se aplican leyes y se puede predecir qué va a suceder. Los gases reales obviamente se eximen de estos condicionamientos. Y el escenario que empezábamos ayer era cómo íbamos a revisar esa predicción, bajo qué criterios, teniendo en cuenta qué características. Y en ese sentido ya hubo cierto asocio de algunos compañeros que trabajaron precisamente en eso. Vamos a revisar entonces toda esa fundamentación que está bajo el criterio de las leyes, ¿verdad? Todas estas que están acá. Estas están en desorden, como las vamos a comenzar en el día de hoy, pero sí sería bueno, digámoslo así, mencionarlas. Vamos a mirar alguna que tiene que ver con el volumen relacionado con la ley de Avogadro, otra con respecto a la sumatoria de presiones, Dalton, que también lo conocen de pronto en el escenario de la teoría atómica, pero acá asociado básicamente a la sumatoria de presiones parciales, la ley o ecuación general de los gases, donde relaciona presión, volumen, temperatura, número de moles. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Ley de Gay-Lussac, o relación entre presión y temperatura, que es lo que ha cobijado todos los ejemplos que hemos dicho de la olla a presión, entre otras aplicaciones, ¿no? Ley de Charles, ley de Boyle. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estas 3 primeras son el fundamento para llegar a esta. Pero no puedo comenzar por aquí porque no sé cómo manejar el volumen y temperatura. Eso lo establecen otras leyes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar en el día de hoy. Creo que ya en su... Vamos a mirar si no se me olvidó. Ahí en su chat aparece el link. Sí, aparece el link de la tabla que vamos a explicar. Sí. Es que el link creo que usted lo mandó antes, o no sé si es porque eso no sé, o sea, no sé, pero a mí no me aparece. No, O sea, no te deja abrir. Sino no que me no aparece. sale en el chat, sino en el mismo. chat de la llamada. Yo creo que eso Ok, vamos como cuando se abre el tablero de aquí, ¿cierto? Sí. Creo que eso no nos aparece a nosotros. Sí. Más o nos aparecen los detalles de la reunión. Ya. O sea, como archivo, no como un link. Ok, bueno, entonces vamos a activar. De pronto es que no se ha activado todavía. Vamos Pero a quitar no entiendo. el condicionamiento aquí. Y vamos a dar la orden de compartir. Ya, profe, ya pude. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Sí. Hacía falta un pedacito acá, pero bueno, de eso se trata. Bien, en ese sentido, la primera que vamos a revisar hoy es la que nos explica, entre otras cosas, el funcionamiento que tiene algo tan sencillo como una jeringa, que creo que alcanzábamos a mencionar ayer, ¿cierto? Esa primera ley tiene 2 autores.
Pero antes de decir los autores, vamos a tratar de, ¿cómo decimos?, de resumir los aspectos más importantes aquí. ¿Cierto? Esa primera ley me va a relacionar volumen con respecto a la presión. Pero hay una condición. Esa condición es la que vamos a colocar aquí en el centro. La condición es que la temperatura sea siempre invariable, o sea, sea constante. Esa ley tiene dos autores, un señor de apellido Boyle, como decían allí en el mapa conceptual, y el otro señor de apellido Marriott. Son los dos autores de esta ley. Lo que pasa es que generalmente decimos ley de Boyle, pero si no me hacen mención que esa ley no es solo de Boyle, puedo pensar de una manera muy errónea, ¿verdad? Esos son los dos autores, ley de Boyle y Marriott. ¿Qué establece esa ley? Que es lo más importante. Ya sé que se relaciona volumen y presión, pero la temperatura permanece constante. Por eso voy a empezar a colocar aquí asteriscos para indicar las características. Una de esas primeras características, por no decir la más importante, es que esta ley siempre será para situaciones isotérmicas, asumiendo que la temperatura sea constante. Dado caso eso no suceda, entonces ya el ejercicio, la gráfica, la situación, la tabla, en fin, no hace alusión a esa ley, ¿cierto? Isotérmicas, o procesos, perdón, isotérmicos. Vamos a corregir aquí. Procesos isotérmicos. Por si se me olvida, significa que la temperatura siempre será constante. Temperatura en gases, sabemos que se refiere a grados Kelvin, ¿cierto? La temperatura siempre será constante, pero para no equivocarme con potasio, porque K significa potasio, perdón, entonces acostumbramos a abreviarla KTE. Lo constante aquí es la temperatura. Sería lo primero. Lo segundo, ¿cómo sé que debo usar o que la gráfica se relaciona con la ley de Boyle-Marriott, que es la primerita que estamos mirando en el día de hoy? Bueno, para poder establecer eso, vamos a tener como referencia primero la proporcionalidad, la que se relaciona el volumen con respecto a la presión. Pero para eso voy a mostrarles primero, o a complementar más bien, con unas gráficas que encontramos muchísimo en las redes sociales. Vamos a enviar mejor, vamos a colocarle otro criterio. Bien. Nosotros, desde la biología, eso me sirve. Desde la biología sabemos que ingresa cierto volumen a nuestro organismo a través de nuestras fosas nasales y hace un recorrido. Al hacer ese recorrido, la caja torácica obedece de una manera muy diferente cuando entra el aire a cuando sale el dióxido de carbono. Estos, por decirlo así, estas estructuras van a funcionar de una manera muy distinta. Aquí tenemos la tráquea, pulmones y demás, ¿verdad? Y aquí está el músculo, que es el diafragma, que tenemos literalmente aquí, donde uno le dice popularmente la boca del estómago. Ese diafragma va a facilitarme
también el control de esos movimientos. Inspiramos, la caja torácica se expande. ¿Qué le pasará al volumen? Pues aumenta. Pero ¿qué le pasa a la presión interna del gas? No sé qué sucederá. Cuando dejamos salir el dióxido de carbono, esa caja torácica disminuye de volumen. ¿Qué le pasará a la presión? Me he puesto a pensar cuál es la temperatura con la que sale el dióxido de carbono y, dado el caso, por qué esa temperatura o es alta o es baja, y que por eso cuando estoy viendo un partido de fútbol o una transmisión, algo así, o una película donde exista demasiado frío, las personas hablan y sale un vapor. ¿Eso por qué se forma? ¿Eso a qué se debe? ¿Cada cuánto se forma eso? ¿Ve? Entonces, esas explicaciones... Profe, Sí, a mí una vez yo pregunté eso y me dijeron que es como el aire de nuestros pulmones, o sea, lo que nosotros botamos es calientico y lo de afuera está frío, entonces al hacer contacto con eso, o sea, como que se hace el vaporcito, el humito. ¿Qué me dijeron? exacto. Así es, man. Así precisamente es. Las temperaturas son distintas. Como la temperatura interna nuestra está alta y la de afuera es baja, ocurre lo que llamamos nosotros un cambio físico normal, que es la condensación. ¿Sí? Ese choque térmico me va a generar la formación de un vapor, pero ese choque térmico también está sujeto a estos movimientos. ¿Verdad? Expansión del tórax, se amplía la caja torácica, el tórax se contrae. Esos dos movimientos que a veces pasan desapercibidos y creemos que no nos cuesta energía y que son normales, pues para una persona en la actual pandemia es una situación muy riesgosa, a veces imposible de hacer, y por eso ventiladores mecánicos, y por eso UCI, y por eso todas esas situaciones que nosotros día a día estamos escuchando suceden, ¿verdad? Entonces, esa ley de Boyle-Mariotte me dice que cada vez que se aumenta el volumen, lo que le sucede a la presión en un gas es que va a disminuir. Entonces, ellos dicen que el volumen es inverso a la presión. Sí, facilito escribirlo, pero ¿cómo lo demostramos? Ya lo vamos a hacer. Para demostrar eso, primero me voy a basar en la siguiente gráfica. Profe, usted ahorita ¿Sí? dijo que cada vez que aumenta el volumen, no escuché lo demás porque se me entrecortó, ¿me puede repetir? Ok, sí, señorita. Cada vez que ingresa aire a nuestro organismo, nuestra caja torácica aumenta, ¿verdad? O sea que el volumen aumenta. Hacemos eso. Y lo mantenemos ahí unos 5 o 6 segundos. Me doy cuenta que la caja torácica nuestra aumenta, crece. Eso sucederá con la presión allá que hay en los alvéolos pulmonares, a nivel de los pulmones internamente. ¿Qué sucederá? Luego que dejamos escapar el dióxido de carbono, la caja torácica disminuye. Y ese movimiento rítmico, inspiración, expiración, nosotros lo vamos controlando durante todo el día. Incluso, oye, ¿cómo será entonces la respiración allá cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá? ¿Cómo será eso? ¿Cómo lo haríamos? Entonces la biología ya me explica cómo funciona, y a partir de qué semanas ya empiezan a aparecer ciertos órganos, porque no nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, según nuestra biología, somos triblastoméricos. Del ectodermo, del mesodermo, del endodermo, se van a formar todas las cosas que nosotros hoy día tenemos: piel, pelo, uñas, pulmones, sangre, huesos, cartílagos, dientes, órganos sexuales, todo, pero eso no sucede a las 5 horas de haber ocurrido la fecundación, para nada. Ya la biología me empieza a explicar qué sucede con los procesos de división celular, que lo primero que hay que hacer es que el número de células aumente. Entonces me hablan de mitosis,
Y entonces me hablan de mórula, de blástula, de gástula y ese montón de estructuras que vienen siendo los pequeños bloquecitos de lo que va a ser una persona en definitiva. ¿Ves? Pues el aire que en nuestro cuerpo ingresa puede tener muchísimas partículas de polvo. ¿Qué pasaría si yo entonces, en lugar de respirar por la nariz, respiro por la boca? Pues me voy a exponer a muchas cosas. Una de ellas es que todo lo que haya en el aire ingrese a mi organismo, todo el polvo. Si lo hago por la nariz, en cambio, ahí hay unos pelitos, unos vellos que se llaman vibrisas y que están en la parte superior de la pituitaria. Y la pituitaria permanece siempre húmeda. ¿Para qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pasa entonces cuando hay mucho polvo? Pues ese polvo no va a entrar a nuestro organismo porque queda atrapado en esos vellitos. Allí va a quedar atrapado, ¿verdad? Porque eso está permanentemente cubierto de moco. Y son unos cilios muy distintos a unos flagelos. Pero bueno, ya eso es toda esa situación. Incluso, fíjate, toda esa operación bioquímica está sujeta por una reacción normal. Tenemos dos pituitarias a nivel de las fosas nasales, amarilla y la roja. ¿Cuál calentará el aire? Porque si el aire que está por fuera frío, supongamos, vivimos en España, Nueva York, o en cualquier lugar, Pamplona, aquí en nuestro querido país, y yo pienso que eso no importa, el aire de afuera entra sin ningún problema. Si ese aire de afuera entra tal cual tiene su temperatura, facilito pulmonía, bronconeumonía. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte en mis fosas nasales que no lo tiene la boca, que va a calentar el aire, ¿cierto? Por eso está recubierta de moco y por eso una se encargará de calentar el aire. De no hacerlo, nos exponemos entonces a una pulmonía o una bronco y a una enfermedad respiratoria complicadísima, ¿verdad? Dijimos lo siguiente, vamos a mirar cómo desde una gráfica yo puedo decir, no, es que este aumenta y el otro disminuye. Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a mirar esta gráfica sencillita, sin meterle nada de matemáticas a la cosa. Al final es que vamos a hablar de eso. No se preocupe por estar pensando que me voy a aprender ese montón de fórmulas. No. Supongamos no. Vamos a analizar esta gráfica de aquí. Primero vamos a describirla. Veo que es un plano cartesiano sencillo, o sea que hay dos magnitudes que se grafican, que se están relacionando. Será lo primero. Lo segundo, el eje horizontal, que sería este, está graficado en la magnitud volumen, medida en litros, para gases. Y en el eje Y, está graficado la magnitud presión, que es lo que significa P, y medida en atmósfera. Ahora, recordemos que no solamente la presión se mide en atmósfera para química, también podemos hablar de centímetros de mercurio, también podemos hablar de Torricelli, en física hablan de Pascal, son unidades de referencia, pero para física, Torricelli, o incluso podemos hablar de milímetros de mercurio. Cuando explicábamos el efecto de la presión atmosférica, estuvimos hablando de estas 4 unidades. Recordemos valores. Centímetros, 76. Milímetros, 760. ¿Por qué? Porque un centímetro tiene 10 milímetros y Torricelli 760. ¿Cierto? Pero la gráfica que estamos mirando me habla de atmósfera, no hay problema. Tercera descripción, tercer impacto gráfico que veo, visual, que en el punto 00, o sea, a los 0 litros
y a las 0 atmósferas no existe nada. Este sería el punto, como dirían los matemáticos, el punto de intersección o el punto 00, ¿verdad? ¿Qué observo? Que el valor más alto graficado de volumen es 30 y va en forma ascendente, 5, 10, 15, hasta llegar a 30. Es el máximo. Profe, pero aquí hay un 35. Sí, pero no aparece relacionado en la gráfica. Solo 30. Por eso hablo de que el punto máximo en relación es 30. Cuarta descripción. Observo que también la presión está ubicada de 5 en 5. Pero esta llega en referencia a 30. Cuarta observación que hago. El valor máximo de volumen es 30. El valor máximo de presión en la gráfica es 25. 30 y 25, los máximos. Los mínimos de volumen, 5 y 5 de presión. Pero me di cuenta que el valor mínimo de volumen estaría ubicado más o menos en el otro lado con el valor máximo de presión. O más bien, tú podrías decir, profe, no es 5, porque este punto aparece antes. Bueno, ok, como esto no es tan cuadriculado, podemos pensar que puede ser un 3. Pero 3 sigue siendo incluso el mínimo de volumen. Y 25 sigue siendo el máximo de presión. Mínimo y máximo van en sentido contrario. En cambio, el valor máximo de volumen en la gráfica es 30. ¿30 con quién se relaciona? Con la presión más crítica del gráfico. Por ejemplo, podríamos decir un 2. Esta ley me dice que al unir estos puntos, pues me va a dar una línea curva que se opone al punto de origen. Pero si yo encuentro una gráfica, chévere si la encuentro así, sé de una, por lo que acabamos de analizar, que la relación es inversa. Pero si encuentro una gráfica de esta manera, en un plano cartesiano sencillo, pero la línea es recta, opuesta al origen, me están diciendo exactamente lo mismo. Me están diciendo que la relación es inversa. ¿Cierto? La relación es inversa. No solamente porque me están diciendo que los puntos máximos y los puntos mínimos se relacionan entre sí. Mira que si usted me dice, entonces 5 va con 5, 10 va con 10, 15 va con 15 y 30 va con 30. Pues no te va a dar ni una curva que obvio se opone al punto de origen, ni te va a dar una línea recta que se opone al punto de origen. Te daría una línea recta de forma ascendente en virtud del punto de origen, que sería otra ley, ya no la ley de Boyle, ¿cierto? Ya no la ley de Boyle. Y en ese sentido, nosotros podemos decir, bueno, si eso se cumple, Boyle decía, se aplica en cualquier escenario que tenga como referencia dos momentos. Ellos llamaron momento inicial o 1, momento final o 2. Y encontraron, después de haber hecho muchas mediciones, que siempre que se aumenta la presión, el gas disminuye en su volumen de una manera progresiva y de una manera matemática a cómo se comportan las presiones. Por ejemplo, si a mí me dicen que esa flecha verde va hacia abajo, pero me dicen, no, es que primero había 10 atmósferas de presión sometidas ahorita les escribo el volumen,
sometida al volumen 4 litros. Después de cierto tiempo, esa presión pasó de 10 a 30 atmósferas. ¿Qué debería suceder? Pues lo que debería suceder si el recipiente es herméticamente cerrado es que el aire sigue siendo aire, primero. Lo segundo, que el espacio, la proximidad que hay ya entre las partículas que conforman ese gas va a ser menor en comparación con el momento número 1. Pero ¿qué tan menor es? Pues yo comparo matemáticamente. Si 30 es el triple de 10, entonces el volumen número 2, que sería este, será la tercera parte de 4. Porque si me dicen que la relación es inversa y en matemáticas me escriben, bueno, ¿cuál es la expresión contraria o diferente de un medio? Un ejemplo, salgo a un almacén a comprar una camisa o una camiseta. En el almacén número 1 me cuesta 60.000 pesos, marca fulano. En el almacén número 2, que queda a 5 almacenes de donde estaba, el almacén número 2, me cobran 30.000 pesos. De la misma calidad aparente, la misma marca, el mismo color, tela y demás. Me cobran la mitad. En el almacén número 1 me cobraban 60. Entonces uno dice, no, pero acá está más barato. Y es la misma, la reviso, la marquilla, bueno, si yo conozco si son camisetas deportivas, si son originales o no, etcétera, etcétera. Y decido comprarla de 30.000 pesos. ¿Qué es lo inverso de la mitad? El doble, me dicen los matemáticos. Porque lo inverso es como si yo moviera 180 grados, una fracción, la mitad de una circunferencia. El 1 que es numerador, pues va a pasar a denominador. El 2 que es denominador pasará a numerador. Por eso lo inverso, entre otras cosas, de la mitad es el doble. Así como lo inverso del triple. ¿Cuál será lo inverso del triple? Pues un tercio. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Lo inverso del triple es un tercio. Si movemos esta fracción original, 180 grados. O si muevo esta fracción original, 180 grados. ¿Cierto? El triple. Si yo analizo acá el gráfico que estamos mirando, si de 10 paso a 30, ¿cuál será el nuevo volumen? Pues la tercera parte de 4. ¿Cuánto es la tercera parte de 4? ¿Cuál sería ese nuevo valor? En la calculadora que usted tiene allí, ¿cuánto le da la tercera parte de 4? Porfa. 1,3. 1,3. Gracias, muy amable, Dani. 1,3 debería darme esto aquí. Sería 1,3 litros. Pero, profe, yo ese día de agosto no voy a tener acceso a calculadoras. ¿Cómo voy a sacar yo ese número? Pues en matemáticas nos enseñaron, eso lo tenemos ocupado allí. En matemáticas nos enseñaron cómo dividir los números 4 entre 3. Si nos toca mano, nos toca mano. A 1, ¿verdad? 1 por 3, 3, al 4, 1. Por esto aquí, y como este era menor, como acá, 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9, que al 10, 1. Me interesa esto. Yo sé que es menor. Y fíjate, si usted me multiplica 1.3 por 3, te va a dar 3,99, aproximadamente 4.
Pero yo puedo predecir lo que sucede siempre y cuando esta situación esté bajo el dominio de que la temperatura es constante. No me lo dicen, está tácito. Está tácito, ¿por qué? Porque me van a aparecer un volumen 1 y me va a aparecer un volumen 2. Así como me aparece una presión 1 y me va a aparecer una presión 2. Aparecen 4 valores. La pregunta es, ¿cuáles 4 valores? Pues, miren, volumen 1, 4 litros. Presión 1, 10 atmósferas. Volumen 2, 1.3 litros. Presión 2, 30 atmósferas. Para nada me hablan de presión. No te lo van a hablar, no te lo van a decir, porque esta ley dice que la condición para que se utilice es que la temperatura sea constante. ¿Cierto? Sea constante. Pero el problema es que, profe, esto que usted nos acabó de escribir no tiene nada que ver, no tiene coherencia con lo que usted aquí nos dijo al principio. Yo te voy a decir, sí, señor, tiene razón. Porque el gráfico no lo hemos terminado de analizar. ¿Esto qué me indica? Me va a indicar que a medida que la presión aumenta, voy a decir al revés, el volumen tiende a disminuir. El volumen tiende a disminuir, pero también lo puedo decir de otra manera. A medida que el aumento del volumen sea triplicándose, duplicándose, cuadruplicándose, etcétera, a medida que el volumen aumenta, en el mismo sentido la presión disminuye. Si el volumen se triplica, la presión se hace un tercio. Si el volumen se cuadruplica, la presión se hace un cuarto. Si la presión se quintuplica, el volumen se hace un quinto. ¿Cierto? Si yo coloco de primero el volumen o la presión, es lo de menos. El hecho siempre será el mismo. Esa es la expresión de proporcionalidad y de generalización. Pero ¿cómo lo convierto en una fórmula? Para mostrarles la que tenemos en el gráfico. Entonces, Boyle y Marriott dijeron, si las relaciones son inversamente proporcionales, en la medida en que los volúmenes cambien, volumen 1 pase a volumen 2, las presiones disminuyen. La pregunta es, ¿qué es lo inverso de P1 sobre P2? Recuerde que tenemos P2 que sobre mover P1. Exacto, mírelo. Tenemos que mover la fracción, ¿cuántos grados? 180. Entonces, en las fórmulas que vamos a analizar, vas a encontrar que la presión 2 con respecto a la presión 1 va a disminuir, claro, porque los volúmenes aumentan. ¿Sí ves? Esa es una manera de escribir en fórmula la ley de Boyle. Profe, eso no lo entendí. No hay problema. Como son dos fracciones, yo puedo multiplicar dos fracciones para encontrar una igualdad. ¿Cómo multiplico fraccionarios? Numerador por denominador. Numerador por denominador. Entonces es muy probable que usted encuentre en internet que volumen 1 por presión 1, refiriéndose a la misma ley, es exactamente igual al volumen 2 por la presión 2. ¿Cierto? Por la presión 2. Perdón, 2. Me olvidaba. Por la presión 2. Y como la idea es que nosotros entre todos nos colaboremos, vamos a despejar todas las posibles situaciones que me puedan derivar de esta o de esta. Te voy a preguntar una cosita antes de que se me acabe el tiempo. Liliana, Lili, cuéntame algo. ¿Cuántas nuevas fórmulas, Lili, me salen de esta expresión o de esta expresión, por favor, de la que está en azul o de la que está en verde? ¿Cuántas expresiones me salen?
Pues podrían salir, yo diría que al menos unas 4 si despejamos cada una. Exactamente. Muy bien, Lili, me salen 4. Me sale volumen 1, que es muy distinto al volumen 2. Rocky, ¿me tengo que aprender eso? No, señor. Me sale presión 1 y si me piden en una situación que prediga lo que le sucederá a las presiones, presión 2. No es necesario que te aprendas esto. Lo único que es necesario que usted relacione es que sepas despejar. Yo te voy a dar esto en los talleres. O te puedo dar esto en los exámenes. Usted verá qué hace con eso. Usted verá para qué le sirve eso. Es más, te puedo dar cualquiera de estas dos expresiones. Pero nunca te voy a dar esto que vamos a despejar. El despeje lo hacemos es para verificar. Para verificar solamente. No, 7:33. ¿Cierto? Vamos a dejar hasta allí y continuamos en la clase de mañana. Bueno, en la clase de mañana tenemos la cuestión del diagnóstico. Yo organicé el grupo de WhatsApp con ustedes. Hay algunos que no tengo los números de teléfono, pero bueno, la idea es que está la mayoría allí. Profe, ¿sí? Sharon pasó el de Helen iniciando el grupo porque nos dimos cuenta que estaba errado y Sharon lo pasó, debe estar en el de arriba. Ah, ya, ok. Bueno, yo ahorita reviso de todas maneras, Ari, gracias, muy amable. Entonces, mañana tenemos el evento del primer diagnóstico. Eso no es calificable. Son 10 preguntas, formulario Google. Los trabajas, inmediatamente eso se me envía a mi Drive. Lo importante es que lo hagas con la suficiente seriedad, con la suficiente honestidad, para yo mirar cómo adecuo cositas de esas cosas que nos recuerdas con cierta claridad que trabajaron el año pasado. Se me cuidan, que Dios nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo. Chaito. Profe, gracias. Gracias. Chao, que estés bien. Profe. Señor, Bye. chao.